Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 26 de octubre del 2024. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, México, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas a los analistas de todos los sábados, al doctor Alejandro Alcocer Herrera. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual del Cuarto Pulso. Muy buenos días y excelente sábado aquí en los Tres Ríos, como dices. Sí, En hay los que, Tres Ríos, es sí. muy buen momento, es muy buen momento para intentar sacarle esa raja jurídica, esos intestinos a las cosas que nos suceden aquí en nuestra ciudad. Bien, bien. El análisis de la cosa pública. Le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Julio Alfonso Castro, secretario de la Federación de Abogados de Sinaloa, analista de este programa. Maestro, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Tocayo, buenos días, doctor, buenos días, maestro Ontiveros. ¿Cómo están todos los que nos observan y los que nos escuchan? Esperando que este día tengamos una muy buena mesa de análisis sobre los temas que están calientitos ahorita recién casi salidos del horno, ¿eh? Recién Vamos a darle, salidos del horno. a Eh, darle, señor. eh, el día de hoy tenemos como invitado especial al doctor Josué Ontiveros para que nos apoye a darnos claridad con estos temas que son de dominio público, la supremacía constitucional recientemente aprobada en el Congreso, en el Senado, y la revocación de mandato. Saludo con afecto a mi amiga y compañera en los controles en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a la licenciada María del Rosario Jiménez Ramírez. Y también quiero agradecer también el favor de su distinción a los más de 11,533 seguidores a los que el Cuarto Pulso ha llegado. Esta comunidad que está creciendo día con día, posiblemente para otros podrá no representar nada, como siempre lo he dicho, pero para nosotros la comunidad jurídica representa mucho. Es el resultado de un trabajo que hemos venido haciendo por casi ya 5 años. Este es un programa de análisis políticos visto desde la visión de puros juristas, de puros abogados. Gracias, gracias a todos y a quienes nos distinguen con su amabilidad. Bien, vamos a abordar el primero de los temas del día de hoy, que es precisamente la supremacía constitucional. Con 85 votos a favor y 45 en contra, se aprueba la supremacía constitucional por el Pleno del Senado en lo general y en lo particular, en medio del desorden generalizado y acusaciones de la oposición de que dicha reforma es el inicio de la instauración de una dictadura en México por parte de Moreno. 85 son a favor, 41 en contra y ninguna abstención. Hay mayoría calificada. En consecuencia, quedan aprobados los artículos 105, 107 y los transitorios primero y segundo del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Esta presidencia le agradece a la oposición haber agilizado el debate y habernos ahorrado varias horas en este pleno. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 135 constitucional. Nuevamente le hemos cumplido al pueblo de México.
Muchas felicidades, compañeras y compañeros. Con sirenas y pancartas con la leyenda "Morena es la dictadura de México", se aprobó con 85 votos a favor y 41 en contra la supremacía constitucional para hacer improcedentes el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución política. El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la supremacía constitucional en medio del desorden generalizado y acusaciones de la oposición de que dicha reforma es el inicio de la instauración de una dictadura en México por parte de Morena. Con megáfono en mano, senadores de Acción Nacional tomaron la tribuna y arengaron la frase "Morena a la dictadura", mientras portaban pancartas con la frase "No a la dictadura en México". Los legisladores de Morena mostraron cartelones con los logotipos del PRI y del PAN y la leyenda "La oposición moralmente derrotada". En tanto, uno y otro grupo se disputaba la posesión de la tribuna, en el marco de una larga jornada con triple sesión en el Senado y con un tiempo récord después de que el pasado martes senadores y diputados oficialistas presentaron la iniciativa que impide a la Suprema Corte de Justicia y los tribunales revisar las reformas a la Constitución. En 2 días, después de su presentación ante el Pleno, dictamen en comisiones, dispensa de lectura, fue aprobada la madrugada del viernes con el rechazo de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. La iniciativa fue firmada por los coordinadores de Morena en las cámaras, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, así como por los presidentes de ambas mesas directivas, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez. Ya avalada en el Senado, fue turnada a San Lázaro para su aprobación. De esta forma, los senadores oficialistas elevan a rango constitucional la improcedencia del amparo contra cambios a la Carta Magna y buscan evitar que reformas constitucionales queden congeladas por controversias o acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación. La oposición centró el debate en denunciar que con esta propuesta el país se encamina a una dictadura y a dejar en la indefensión a las y los ciudadanos, que no podrán impugnar ningún cambio constitucional. Morena defendió la iniciativa presentada por Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Político, y negó que con la misma se elimine el control constitucional. La minuta fue enviada a la Y bien, para poner en contexto el tema, esta reforma está relacionada con una determinación judicial que en un amparo emitió una jueza de Coatzacoalcos, Veracruz, cuando otorgó una suspensión para que la presidencia de la República y el diario oficial de la Federación bajara de su portal la publicación que convocaba a elecciones de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. La presidenta de la República ha venido sosteniendo que esa determinación judicial es inviable porque el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo dispone que precisamente el juicio de amparo es improcedente en contra de reformas constitucionales, de suerte tal que ese es su argumento toral, su argumento sustancial para que la presidenta de la República se niegue a acatar la determinación judicial de la jueza federal en Coatzacoalcos, Veracruz. Virtud de ello, los legisladores reforman la Constitución para que en el futuro no proceda ningún mecanismo legal en contra de reformas constitucionales, olvidándose que una cosa es la distinción entre el fundamento de la fracción primera del artículo, de la fracción primera del artículo 61 de la ley de amparo, que ciertamente dispone que el juicio de amparo es improcedente contra las reformas a la Constitución, pero hay otros mecanismos legales como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Para que nos dé mayor claridad de este tema, hemos invitado al doctor Josué Ontiveros García para que nos explique más o menos de qué se trata esta reforma, decir en síntesis que
El doctor Josué Ontiveros es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, consejero universitario en su momento de la propia universidad, ha sido funcionario público en el gobierno del estado en diversas áreas y también ha sido agente del Ministerio Público, del Foro Común, del Foro Federal y también ha ocupado otras áreas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa. Actualmente es doctor en Derecho, actualmente es orgullosamente abogado litigante. Doctor, buenos días, bienvenido a la mesa de análisis virtual de Cuarto Pulso. Muy amable, licenciado Julio, y un saludo a todos los del panel de esta charla o plática, vamos a ponerle, muy agradecido por la invitación, licenciado Julio. Un saludo también al licenciado Julio Castro, que también lo conozco de muchos años, también de la misma litigada cuando lo conocí. No tenía el gusto del licenciado Alejandro Alcocer Herrera, pero igualmente es un gusto. Y a todas las personas que estén viendo esta transmisión. Bueno, entraremos un poquito en el tema sobre la supremacía constitucional. Bueno, dentro de clases también doy clases en la cuestión de derecho constitucional. Viene diciéndose sobre la supremacía constitucional. Yo creo que lo han estado manejando de esa manera, pero la supremacía constitucional ya existe en México. En la misma Constitución lo viene señalando. Creo yo que a veces todos los juristas nos rasgamos las vestiduras diciendo, no, ¿cómo? Si no estamos en una modernidad sobre el bloque de constitucionalidad. Primero, para entender el bloque de constitucionalidad, como se aprecia en Europa, es que primero estén los derechos humanos y abajo la Constitución. Así debe de ser el bloque de constitucionalidad. Sin embargo, en las reformas del 2008, el 18 de junio del 2008, viene señalando a la Constitución y los tratados internacionales en el mismo nivel. Hubo ahí unas adecuaciones, abajo primero la Constitución, abajo los derechos humanos, volvieron a ponerlos otra vez de nueva cuenta, sale la contradicción de tesis 293/2011. El caso es que se le da ese parámetro de constitucionalidad. Si observamos el artículo primero de nuestra Constitución, viene una parte donde dice salvo. Esta parte donde viene la Constitución dice, dice, en el ámbito, en los Estados Unidos mexicanos, toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Nomás desde este texto, porque yo lo he preguntado a los grandes juristas, a las vacas sagradas del constitucionalismo. Bueno, y entonces, si estamos hablando que los derechos humanos deben de ser primero, ¿por qué ponen en la misma dinámica la Constitución y los tratados internacionales que tengan que ver con derechos humanos? ¿Por qué no lo pusieron primero derechos humanos y la Constitución? Eso fue mi visión en ese momento. Pero bueno, dice, tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. ¿Cuáles son las garantías para su protección? Por eso existe el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, ambas dos últimas, vaya, lo repetí de nueva cuenta, ambas dos, dice un chiste, están contenidas en el artículo 105 de nuestra Constitución, ahí mismo. Pero dice, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Pero aquí viene, coma, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. A ver, doctor, pero ¿qué implicaciones puede tener esta reforma? ¿Cuáles son las implicaciones que puede tener para el justiciable, para el ciudadano común? ¿Cómo repercute esta reforma para la ciudadanía en general? La cuestión es de que cuando están diciendo como una forma de improcedencia, como bien lo señalaba usted, licenciado, en la ley de amparo, que es la ley reglamentaria del 103 y 107 de la Constitución, viene señalando que no es procedente ningún recurso
de amparo o, en este caso, cualquier acción de inconstitucionalidad o controversia de constitucionalidad, porque en el mismo artículo viene señalado y en sus leyes reglamentarias vienen señaladas para qué son, únicamente para qué son. Entonces, lo hablo desde el tema académicamente y objetivamente correcto, como debe de ser, sin sesgos de ningún lado ni de otro, sino decir, es que ya viene y ya se interpretaba de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que no se entendía, siempre el Tribunal Constitucional Máximo de nuestro México, o sea, erigido como Tribunal Constitucionalidad, y aparte en pleno, o sea, los 11 ministros discutiendo sobre qué es lo que quiere decir. Primero, hablábamos sobre la hermenéutica jurídica, uno de los principios, y otra de la taxonomía del derecho como principios. Uno, aplíquese exactamente como dice la ley, y la hermenéutica jurídica habla sobre la interpretación, o sea, lo que quiso decir el legislador en relación a esa norma. ¿Qué implicaciones? Esto ya se venía haciendo, solamente que lo tenían interpretado dentro de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque si en la Constitución hay una restricción, no se puede aplicar ningún tratado internacional, porque primero está nuestra Constitución. No estaba así, ahora lo van a poner así. Estaba en jurisprudencia. Y en esas jurisprudencias aclaraba el Tribunal Constitucional estas cuestiones, tanto Sí, en los debates. Permíteme ser incisivo en la pregunta. Sí. ¿Cuáles son las repercusiones que esta reforma puede traer? ¿Cómo no perjudica esta reforma al justiciable? Bueno, al gobernado en este caso, Sí, el gobernado dice, ¿en qué me perjudica a mí que eso? No le perjudica en nada, sigue siendo lo mismo, solamente que ahora viene en el texto constitucional ya plasmado, para que no haya dudas, para que no haya ninguna interpretación. A ver, Ya doctor, se hacía y no hay... A ver, doctor, Sí. es que en el futuro no haya medios, no haya mecanismos legales para impugnar, ni resoluciones de fondo, ni de forma de los legisladores. Y creo que esto hay una repercusión. Es más, a mí, para mí está incluso hasta en riesgo la democracia, doctor Alejandro Alcocer. Siento que nos están amarrando las manos a futuro. O sea, obviamente, aparentemente no hay ningún cambio, pero sí, claro que nos amarran las manos. Ya no podemos poder tener la seguridad jurídica de poder ser defendidos por nuestra propia constitución de ella misma. Por O sea, cierto, ya no hay esa manera. Antes, como abogado, yo me sentía a gusto y le explicaba a mis clientes que calmado, ahí se puede. Tú puedes salir, tú puedes hacer esto, tú puedes evitar esa situación, bla, bla, bla. Ahora ya no puedo decirle eso. No se puede. Ya no hay ese, ya no. Ya ahora sí. Antes decíamos, ok, la supremacía de la Constitución, pero todo está para proteger a la gente, al pueblo. Ahora el pueblo es el más indefenso, todos, porque el pueblo ahora aparentemente son ellos, pero en realidad no es nadie, son votos. Para ellos nada más somos votos y eso nos están viendo a nosotros. Y ya sí, a mí me parece que es de muchísima gravedad lo que está ocurriendo, porque se pone en riesgo incluso el orden constitucional, porque eh, quien eh, resulta que quien interpretaba las leyes y estaba facultado para interpretarlas ahora ya no lo puede hacer a través de esta reforma, ¿no? Entonces, me parece incluso que sí se pone en riesgo el orden constitucional, la democracia consecuentemente, porque imaginémonos de inatacable recursos, actos, en fin, como lo que está ocurriendo, como lo que está pasando, pues, ¿no? Mientras ellos tienen la posibilidad de recurrir esa determinación de la juez de Coatzacoalcos, me remito otra vez allá,
porque esta reforma tiene su origen en ese juicio de amparo y en esa suspensión que la jueza otorgó para que se bajara la publicación de la convocatoria para elegir a jueces y magistrados. Entonces, ¿qué dicen? Porque Josué, Julio Castro, doctor Alejandro Alcocer, ¿qué acaso no tienen un instrumento jurídico en sus manos para recurrirlo como es el recurso de queja? Y prefieren mejor desacatar una orden, ¿sí? Desacatarla y legislar a interponer el recurso que la propia ley les está otorgando. O sea, si no estoy de acuerdo, no la desacato, la recurro para que se respete el orden constitucional. No puedo pasar por encima de la Constitución, como ya bien lo decía el doctor Josué García. Por supuesto, no puedo pasar por encima de la Constitución. Y nos habló de alguna manera de la pirámide de Kelsen, así lo entendí yo más o menos, ¿no? Pero, bueno, están los recursos para hacer valer. Si no estoy de acuerdo con esa decisión, la recurro porque está el recurso de queja y no la desacato, porque si la desacato, entonces el orden constitucional se pierde, licenciado Julio Castro. Muchas gracias. Bueno, aquí hay varias preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? Yo la primera que me podría hacer es, ¿en beneficio de quién están trabajando los legisladores? ¿En beneficio de ellos mismos o en beneficio del pueblo mexicano? Yo creo que es en beneficio de ellos mismos, porque están haciendo, como bien comentas, tocayo, en vez de proceder con los recursos que ya están en las leyes, oye, bueno, mejor desacato eso y lo compongo para que todo esté a mi favor luego. Ahora, hay que ver lo que es el daño en el micro que somos los ciudadanos de México, y el macro es la repercusión internacional que puede tener esta reforma. Entonces, hay que ver todas esas situaciones, cómo nos va a repercutir la Corte Interamericana, cómo va a quedar el control de convencionalidad, cómo vamos a acatar esos recursos, qué vamos a hacer con eso. No sabemos todavía qué va a implicar todo esto, porque ellos mismos ya se están mordiendo, se están peleando, están jaloneando, hacemos esto, hacemos lo otro. Y bueno, y la presidenta demoró 19 días en desacatar por lo que protestó el día que no fue cuando protesta, ya ni el día primero de octubre. El 1 de octubre. El 1 de octubre. Y de los 19 días que pues han pasado sin pena, con más pena que con gloria, claro, ¿no? Estos días de octubre. Es predecible, Josué, esta reforma, doctor Josué, es predecible. Es evidente que es un candado para que, porque si no, la Suprema Corte de Justicia les va a tronar la reforma al Poder Judicial. Se las va a tronar, y ellos se están anteponiendo al establecer este candado. Es un retroceso, por supuesto, doctor, así lo considero yo, esa es mi humilde opinión. La reforma en el 2011 se fue al carajo en temas de derechos humanos, porque hay que recordar que la reforma al 2011 reconoce y garantiza los derechos humanos que antes estaban nada más en nuestra Constitución, pero no eran reconocidos. Del 2011 hacia acá había venido una evolución en cuanto a los mecanismos de protección de esos derechos fundamentales. Con esta reforma se van al carajo, se van a la basura, doctor Josué. Y sí, eso sí es muy grave, y en mi humilde opinión, por supuesto que, como dijo el licenciado Julio Alfonso Castro, trae una repercusión y había perdido de vista yo el tema internacional, fíjate, ¿no? La verdad es que esto repercute también en el tema internacional, doctor José.
Sí, es que estamos hablando de un amparo y la misma ley de amparo dice que no procede el amparo en contra de las reformas. Sí. Entonces, la jueza admite cuando inmediatamente, ustedes como abogados que sabemos que hemos litigado e interponemos un amparo y es improcedente, inmediatamente lo desechan. Casualmente no desecharon ese amparo, aun y cuando dice textualmente el artículo 61, te lo acabas de decir. Y dos, la presidenta no se había pronunciado por el tiempo, porque dijo en la mañanera, como había señalado, no le habían notificado o no le habían notificado a la oficina de la presidencia de la República en relación a ello. Por eso están diciendo, es que es improcedente el amparo, porque así lo dice la ley. Entonces, si estamos en este tema de que el artículo 107 dice que cuando son reformas, lógicamente el artículo 107 es para el bien común. Estamos hablando también sobre la supremacía constitucional porque el artículo 133 así lo dice. El artículo dice en su parte, será la ley suprema en toda la Unión. Entonces, ¿por qué nos estamos sorprendiendo por estos temas? Ya existía. Y en el tema internacional, señores, tenemos la prisión preventiva oficiosa y todavía no se resuelve y es derecho constitucional y dice la Constitución. Por eso estamos hablando de derechos humanos. Ese tema de derechos humanos, ¿cuánto lo tenemos? De aquí que haya... tema, doctor Josué, es de la facultad de interpretación. Por supuesto que la jueza es elemental. A, B y C en la ley de amparo, 61 fracción primera, es improcedente. Pero para admitir ese juicio de amparo, no tengo los detalles, pero supongo yo que la juez tuvo que hacer una interpretación de la Constitución, ¿sí? Es decir, sí, y aún cuando una ley secundaria, como es la ley de amparo, prohíba admitir este juicio de amparo, haciendo un control, como dijo Julio Castro, un control de convencionalidad, lo admito, porque como ya lo citaba yo en su oportunidad, el exministro Arturo Lelo de la REA, Arturo Saldívar Lelo de la REA, en su intervención en el Pleno, siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo, y yo me pregunto, si este bloque de constitucionalidad, derechos humanos, no es indisponible, fíjese, no es indisponible, incluso para las mayorías, quiere decir que el día de mañana el poder revisor puede establecer en la Constitución, el poder revisor es el legislativo, puede establecer en su Constitución, dice, la Constitución, la tortura, los azotes, la pena de muerte, los tratos inhumanos, la esclavitud, y ante todo esto, este Tribunal Constitucional no podría hacer absolutamente nada. Es decir, todos estos actos a los que se refirió el ministro están prohibidos por la Constitución. Y si el poder revisor, que es el legislativo, pretendiera legislar en relación a su imposición de estas medidas que están prohibidas por la Constitución, entonces la Constitución no puede hacer nada. Dijo, entonces nosotros no pudiéramos hacer nada. No, sí lo podemos hacer. Entonces, basado en una interpretación que solo la Corte interpreta, que solo el Poder Judicial interpreta, pues yo asumo que la jueza de distrito en Veracruz, actuando bajo ese bloque de constitucionalidad y control de constitucionalidad, y estoy seguro que en esa determinación judicial hizo referencia al artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, en la que dice que los juicios de amparo son improcedentes en contra de reformas constitucionales, pero si nos vamos a la supremacía de la Constitución y haciendo una interpretación y utilizando el bloque de constitucionalidad, pues lo admito. Así es más o menos, sin conocer
los detalles, doctor José. Sí, es que en la jurisprudencia, perdón, 293/2011, se establece que cuando hay una restricción dentro de la Constitución no se podrá aplicar leyes internacionales, por eso lo mencioné. Aunado también, abogados, está la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el mismo Tribunal Supremo tiene que atraerla a darle un estudio y mandarle al Congreso del Estado 90 días para que estudie si esa norma es inconstitucionalidad o no, y que esté en la Constitución y anticonstitucional, también tiene que hacer la revisión de la misma. Entonces, si no lo hace, el máximo tribunal le ordena la inaplicación de una norma. Pero Ahora, aquí en el caso de los sobre cómo nos vamos a defender, el artículo 107 señala que siempre cuando sea de orden común, de beneficio para la sociedad, una reforma no puede ser impugnado. Otros se meten en la cuestión de los tratos inhumanos y crueles. Sin embargo, el mismo artículo primero constitucional habla sobre principios. Los principios principales son el de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El de progresividad, pues lógicamente va hacia aumentar, no a disminuir. Y si hasta hay derechos humanos, no puedes irte hacia atrás. Por eso, pero se van a los extremos diciendo principalmente la pena de muerte, tratos crueles, inhumanos. Pues lógicamente no, porque ya no se puede regresar ni revertir una reforma en ese sentido, pero sí una reforma que sea en beneficio, vaya, ahorita lo dijo el licenciado Julio, del pueblo, de la comunidad, de la sociedad. Pero en ese sentido es la reforma, pero el bloque de la supremacía constitucional ya existía, licenciado Julio. Ah, no, ya no, 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 por eso mismo, por eso mismo. Ese es precisamente el meollo. Si ya está ahí, si ya está ahí, doctor Alejandro, ese es precisamente lo coyuntural del tema, doctor Alejandro Alcocer, que ya estaba. Bien, o sea, si ya existía esa supremacía, de hecho, yo creo que estudié un poquito más antes que algunos de ustedes, por lo menos de dos, y pues ya se hablaba de que la supremacía constitucional es ahora sí que la punta de la pirámide, ¿no? Pero ahora resulta que tuvieron que hacer una reforma especial, donde hubo ahora sí, bombos y platillos, porque ahora sí lo festejaron Sí, la verdad, compañeros, es que no hay otra interpretación, al menos para mí. Sí, es que se plasma. Es que ahora lo acabas de decir tú mismo, interpretación. Y la interpretación que todos nosotros podamos tener a tener una línea exacta de lo que es, no buscar interpretación. Cuando usted busca una norma o una norma constitucional y está bien explicada, omites la interpretación. Aun y cuando digamos nosotros que la Constitución es muy clara, no es muy clara. Pero entonces vamos a aclarar esta situación para que no es, por eso lo dije, voy a hablar dentro del marco académicamente correcto y objetivo del tema, sin sesgos de ningún lado ni de otro, sino que ya quede plasmado dentro de la ley. Eso es la interpretación. No hay que interpretar, hay que acatar lo que dice la Constitución. Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Mira, el texto vigente de la Constitución, en el artículo primero, que es el que se reformó, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo el tiempo a las personas la protección más amplia. El texto sugerido, aprobado y reformado dice exactamente lo mismo, con el añadido de que, pero dice, en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad. Por Dios, Josué.
¿Es en el proyecto o en la Constitución? No, ya está reformado. No, todavía no, pues digo, bueno, ya no, está discutido todavía. a ver, alguien que me diga si puede tener reversa esto. Ya está aprobado en la Cámara de Senadores, ahorita la está de revisora en la Cámara de Diputados, y que alguien Faltan me diga los 17 estados. que alguien me diga si les va a pegar diarrea a unos 10 morenistas, no vayan y aprovechen la oposición. Pero es que esto es, Josué, lo que es verdaderamente grave, dice, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio del control de convención. Es un atropello. Esto es un atropello y esto no da lugar para interpretaciones, Josué. Yo no sé qué te parezca a ti. No, no tengo el texto exacto porque se estaba discutiendo, ya se aprobó y usted ya la acaba de tener, pero como dicen, bueno, si está diciendo dentro no se aplica, es porque ya se hacía por interpretación, ahora lo están poniendo dentro de la Constitución. Por eso, a eso quiero caer, pues. En la interpretación ya viene, pero ahora lo pusieron en la Constitución. ¿Cuál es la diferencia? ¿Porque estaba en interpretación o porque ya lo ponían textualmente? A ver, Josué, dice Josué, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas, dice, por medio de control de convencionalidad. Y bueno, lo común es al revés. Es al revés por el control de convencionalidad, que es el control de convencionalidad, es el que te da la facultad para interpretar, Josué. Sí, pero cuando Sí, adelante. Sí, cuando te dice la Constitución para interpretar, por eso la Constitución te restringe, salvo, entonces, no es que nosotros, sería una interpretación, nosotros chauvinistas, de nosotros tener nuestro espíritu constitucional, nuestra forma de ley. No puedes estar aplicando leyes de fuera, aunque sean de interpretación, cuando sea en beneficio de nosotros, Josué, porque está la restricción en la Constitución. Doctor, es la propia Constitución. ¿Sí? Es la Constitución sobre una ley secundaria que es la ley de amparo. O sea, no estamos agarrando acá de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no. Es la propia Constitución, doctor. Es la propia Constitución sobre una ley secundaria que dice, de acuerdo con la interpretación de los que están facultados, que esa norma, la 61, fracción primera, restringe los derechos humanos. De acuerdo con la Constitución, con la propia Constitución. ¿Sí? Entonces, no sé si en el futuro esto tendría que ser un análisis para una reforma a la propia ley de amparo. Eso ya es secundario. Lo que aquí estamos deliberando es que una ley secundaria tiene una disposición legal que es contraria a los derechos humanos que están tutelados en la Constitución, no en otras leyes extranjeras, en la propia Constitución. De esto se trata. Adelante. ¿Y qué pasa con los principios? Pro persona, progresividad, indemnidad. Ese es todo el bloque. Okay. Según yo, pero puedo estar equivocado, por eso invitamos al doctor, pues, ¿no? O sea, según yo, pero ese es todo el bloque. Ese es todo el bloque de lo que habla. Doctor Alejandro Alcocer, un último comentario sobre este tema para empezar a abordar el otro, porque ya nos extendimos mucho. Pues definitivamente. Ha estado rico este tema. Y me disculpo por el corte de ahorita, fue, no sé, involuntario, no sé qué pasó. No, será por problema, doctor. Problema. Pero de cualquier forma, pues ya queda muy claro que efectivamente vamos rumbo a un totalitarismo. Eso va a causar muchos problemas de manera inmediata. Los gobiernos o las empresas extranjeras no van a querer invertir en un país donde pueden perder en cualquier momento todos sus bienes, sus inversiones, todo por un capricho de un gobierno. Y todo esto, yo sé que nos está llevando a un punto, pero de una manera voluntaria. No es cierto que están viendo a ver qué sucede. Ellos saben lo que va a pasar y esto es lo más peligroso que nos está sucediendo.
el gobierno, la presidenta y toda la caterva de maleantes que la rodea, nos van a llevar a un lugar si lo permitimos. Podríamos estarnos la pitorreando en algunos aspectos de nosotros aquí, pero es muy grave. Es muy grave lo que está pasando. Ya tocarse a estos niveles, la Constitución, pero ellos también lo van a resentir. Se van a arrepentir de lo que están haciendo, porque los va a alcanzar. En su momento los va a alcanzar. Y no en toda la vida van a ser mayoría en el Congreso. Es ahí cuando ellos se van a arrepentir de haber arrollado a la Constitución como lo están haciendo. Y sobre todo en temas tan sensibles como es el tema de la violación flagrante a los derechos humanos. Esa es mi humilde opinión. Bien, vamos a pasar a abordar el segundo de los temas del día de hoy, que es la revocación de mandato. Un grupo de ciudadanos opositores al gobierno de Rubén Rocha Moya presentaron este jueves 24 ante el órgano electoral local de Sinaloa la manifestación de intención para dar inicio con el proceso de revocación de mandato. Ciudadanos inician procedimiento legal de revocación de mandato de Rubén Rocha Moya. Un grupo de ciudadanos inició formalmente, con apego a la ley, el procedimiento legal de revocación de mandato de Sinaloa al gobernador Rubén Rocha Moya. Presentaron un oficio firmado por 30 personas, el cual insta al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa a analizar el documento y definir si es procedente. A partir de ese momento emitirán formatos y procedimientos para continuar el proceso. El grupo de ciudadanos, encabezados por Miguel Ángel Murillo, considera que el titular del Ejecutivo Estatal no ha cumplido sus funciones de garantizar la seguridad en la región. Argumentan un estado de ingobernabilidad y desastre económico. E invitan a todos los ciudadanos y colectivos inconformes a que se sumen y presenten firmas para la revocación del gobernador de Sinaloa. Los ciudadanos solicitaron que la recolección de firmas pueda llevarse a cabo también de manera electrónica. Y lo que dice la ley en relación con la revocación de mandato esencialmente es que debe de votar el 10% del padrón electoral, haciendo operaciones aritméticas. El 10% son 236,000 electores necesarios para que la revocación de mandato proceda. Antes de también es necesario que el Ejecutivo el del Estado haya permanecido al menos 3 años en su responsabilidad, lo cual se cumple. También es una condición importante para que proceda la revocación de mandato, es la pérdida de confianza en ese funcionario. Y bueno, yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, o la mayoría, de que se ha perdido la confianza en el gobernador. Y creo que las condiciones están dadas, los mecanismos legales están dispuestos para eso. Habría que hacer una convocatoria masiva para que, bueno, la gente se pronunciara. Luego, también la ley establece que con una sola firma es necesario, es suficiente para iniciar la solicitud. Y después vendría el procedimiento. En este caso se acompañaron 30 firmas. No quiero ser ilusorio. Vamos a ver, doctor Josué Javier. Audio. Tu micrófono. Tu micrófono, Javier. Perdón, me di a la tarea de estudiar en el artículo 150 de nuestra Constitución, bueno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, señala una ley reglamentaria. Ahí abarca sobre el plebiscito, abarca sobre la revocación de mandato, y de ahí nos manda al decreto 697, ya publicado,
el 2 de febrero del 2024. Es bien importante, yo siempre se los digo a mis compañeros, es verificar los transitorios antes de verificar una ley, porque a veces está en ese sentido. Ahora dice, pérdida de confianza. Deben de ser 3 años, 3 meses posteriores. No tiene, necesita, creo que en noviembre cumple los 3 años y se empieza a contar los 3 meses. A partir de esa fecha se podrá hacer la solicitud ciudadana. Estuve verificando también, ahorita hablas del padrón electoral, el 10% para ello. Entonces se habla, licenciado usted, 263,000. Aquí la pregunta sería, ¿votaron los 263,000 en la pasada votación para gobernador o se tendría que hacer? Bueno, esa es la interpretación de decir, realmente votaron los 236,000 o de la votación que fue para gobernador. No, la aclaración es, votaron por el gobernador 600, más de 600,000 personas. Para no hacer un cálculo sobre la edad, votaron más de 600,000 personas. Sí, imagínate la movilización. Si todas estas personas no fueron a votar, ahora vamos a buscar que el 10% de la votación. Ahora, para recabar las firmas, tienen que darle entrada al Consejo Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. Y el consejo tiene que formular su propio papeleta, porque si lo haces en otra papeleta distinta no tiene validez. Tiene que hacerlo el mismo consejo. O sea, vas a estar con un escrutinio sistemático de que lo tienes que hacer de esa manera. Ahora, no importa que lo soliciten de Mochis y de Mazatlán, tienen que ser, según lo que señalado, debe de ser 11 municipios. 11 municipios. 11 municipios de los 20 municipios que existen actualmente. Entonces, tiene que hacer peticiones de todos los municipios, principalmente. Tiene que haber muestras de este universo, sacar muestras de cada uno de los municipios para que o sea, hay una parte, una vez que se tenga todas las firmas, se somete para verificación. Te tienen que verificar si realmente y bajo ciertos requisitos, nombre, domicilio y clave electoral. Una vez que determinen que tengan el 10%, van a convocar a la revocación de mandato y va a ser como un tipo de elección popular en donde no podrán hacer campaña por parte de los ciudadanos y que solamente la campaña va a ser supervisada para la revocación de mandato, nada más, no porque que lo quiten o no lo quiten, y además también en la misma papeleta que ellos elijan para la votación, si quieres que fulano de tal permanezca o no, y con 2 cuadritos que deben de estar iguales y un rollo que ponen ahí para posteriormente decir y buscar en dónde, en qué municipio se van a poner esas papeletas. Hasta ahí estamos bien, licenciado Julio, sí. Julius y licenciado Alejandro. Sí. Pero en la entrada a los municipios para hacer estas votaciones, aguas. Segundo, una vez que ya recaben, tiene que ser el 40%, porque ahora tiene que hacer el 40%. Y una vez del 40%, llevarse al tribunal, al Consejo Electoral. Y del Consejo Electoral les estoy haciendo un resumen abstracto de esta ley reglamentaria del 150. Y después de esto, pasarlo al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral determinar si da validez o no. Y en ese tribunal de ese tribunal también hay sesgos. ¿O no, licenciado Julio? No, sí. Y posteriormente, sí, posteriormente, ya una vez que se dé todo eso, otra vez volver a convocar elecciones. ¿Cómo la ven? Aquí no se convocaría elecciones porque ya pasaron más de 3 años y cuando pasa más de 3 años no es necesario de convocar elecciones, sería es correcto, el Congreso del Estado quien haría designación del próximo meses. Gobernador. Habría que informar también a la ciudadanía, a todos a quien nos ven y nos escuchan a través de este medio de comunicación, que va a existir la posibilidad de que ustedes emitan su voto electrónico.
Es electrónico. lo bueno, es lo Y bueno. El calor no ayuda mucho a que las elecciones sean en la calle. adelante, doctor Alejandro, adelante. Perdón. Sí, disculpe, opino de repente así sin... Me pongo, me apasiono, ¿no? Adelante. Indiferentemente, indistintamente de los números, indistintamente de los pasos, del proceso, sí. El Rocha tiene que irse. O sea, se va a terminar yendo, yo siento. Ha sido de a tiro muy descarado a digamos, su lavado de manos o su intervención, pero no intervención a la vez. Todas esas cosas. El hecho de que esté diciendo que me quieren poner en contra al Mayo. Dios mío, te están en contra. Tú eres autoridad, eres delincuente, deben estar en contra. O sea, es lo natural. El hecho de que lo estés poniendo de manifiesto es que había una complicidad anteriormente obvia y notoria. Entonces, pues sí te debes seguir. Y eso es lo que debemos entender, lo que debe entender él, de que ya su papel ahí es ridículo. Ya nadie lo tomamos en serio. No es solamente respetarlo, es no tomarlo en serio. Ya no lo vemos como un gobernador, lo vemos como un dictador suelo, pequeño dictador impuesto por el gran dictador y ahora apoyado por la gran dictadora. O sea, eso definitivamente ya no deberíamos permitirlo. Y sí, es un gran precedente el que se vaya, porque lograríamos empezar a debilitar ese castillo que nos está perjudicando cada vez más. Ya deberíamos todos unirnos en ese aspecto, pero bueno, ya vivimos. La revocación de mandato, pues sí, tiene unos pasos o hasta candados que probablemente nunca llegarían a un fin. Pero fíjense que van a decir qué contradictorio es Julio, porque yo no quisiera que renunciara, ¿eh? Yo no quisiera que renunciara. Entonces, ¿por qué anduviste haciendo tanto mitote? eso sí. No, lo queremos correr. Lo Bueno. queremos correr. Es muy distinto a que el señor renuncie. Ahora, se hablaba de pérdida de confianza, Julio Castro. ¿Habrá realmente una pérdida de confianza en la ¿Habrá habido ciudadanía? confianza antes? Por, por supuesto que si hay una pérdida de confianza, hay que preguntarle a las decenas o centenas de comerciantes en Culiacán que no sienten que la seguridad esté de acuerdo a lo que debe ser para tener una armonía en la convivencia o en la cotidianidad de una ciudad. Como bien dices, la confianza se llevó ya hasta el límite de unos memes muy, eh, bueno, floreados, por así decirlo, ¿no? Muchos, a nivel internacional hubo reacciones y el Rocha, yo vi varios de varios idiomas. Entonces, Varios idiomas. ya no sentimos que el gobernador Rocha tenga las facultades, realmente las facultades para seguir gobernando un estado pero tan alborotado como lo está ahorita el estado de Sinaloa. 46 días de guerra sin dar tregua un solo día, doctor Alejandro Sí. Alcocer, desde que esto inició. 150 homicidios, más de 200 desapariciones, 200 y tantos robo de vehículos. En fin, es una anarquía en Culiacán, en parte de Sinaloa. Ha perdido la credibilidad en la sociedad. Un gobierno que está obligado constitucionalmente a brindar, porque además es un derecho humano, a darnos la tranquilidad y la paz que los sinaloenses estamos demandando. Esta reacción de la sociedad de solicitar la figura esta jurídica de la revocación de mandato no es más que el resultado de todos estos acontecimientos que he venido reseñando, doctor Alejandro. Así es, esto no es más que una consecuencia de de todas las situaciones que ha habido. La violencia no para. Yo continuamente sufro, digamos, de insomnio
por otras cuestiones y porque me pongo a escribir, lo que sea. Y estoy escuchando las ametralladoras, y estoy escuchando los helicópteros. Tengo aquí tres días viviendo, no sé si es al norte, pues las afueras de la ciudad, pero sí, estoy escuchando totalmente más violencia que la que vivía en el centro, inclusive. Entonces, esto me está diciendo que no funciona nada y que nadie está haciendo nada. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos antes, tenemos las formas, tenemos las armas, tenemos los elementos, y si no lo hacemos, es más que ya veo que no es tanto por el evitar dañar más cosas, es porque en realidad hay una complicidad, hay un contubernio, gobierno con grupos delincuenciales, porque ya ni siquiera sabemos cuántos grupos son. Tengo entendido que ya se vinieron de varias partes del país precisamente a apoyarlos, y los otros, cada vez hay más y se va elevando más el número de daños colaterales, el número de personas que no somos parte de esa situación y por alguna razón resultamos lastimados en nuestros negocios, en nuestra economía y en nuestras vidas, porque se han perdido vidas humanas de gente ajena, niños, menores. Sí, ya se vio que hay chamaquitos de 13 años manejando esos carros. O sea, ¿qué está pasando ahí? Nos están acabando y nadie toma esa decisión. Y el gobierno federal lo ignora, finge que no sucede. Todavía dicen, pero Guanajuato está peor. Sí, y aquí en Sinaloa tenemos que conformarnos con eso y evitar esas noticias. Acabo de platicar con una amiga de Chiapas y me dice que allá también está horrible, pero que se ha dado cuenta de que ahora trabaja en Coahuila. Se da cuenta que no hay comunicación para que se nos evite enterarnos en todos los estados de lo que sucede. Esto nos está llevando a una violencia que se va haciendo más grande y más grande y más grande. ¿Y por qué? Porque estamos ignorando la violencia de los demás. Yo estoy consciente de la violencia de Culiacán y batallo para enterarme. Esas páginas no nos llegan completamente a nosotros, no sabemos. Tenemos que investigar mucho para saber qué pasó en la ciudad al final del día. Josué, mientras que en la ciudad de Culiacán el jueves un grupo de ciudadanos estaba haciendo las gestiones necesarias para llevar a cabo el tema de la revocación de mandato, en ese mismo momento estaba entrando el gobernador Rubén Rocha Moya a las instalaciones de la Cámara de Senadores y le preguntaban los reporteros en la Ciudad de México sobre el tema que no se puede soslayar, sobre el tema de la violencia en Sinaloa, los reporteros, y textualmente el gobernador contestó lo siguiente, pongan atención, dice, es un momento difícil, dice, pero es natural, dice. Natural, Josué, es el agua, natural es el sol, natural son los días y las noches, Josué, natural es la tierra, los planetas, Josué, por Dios, este tipo de expresiones, doctor. Por eso es que la gente cada vez pierde más la confianza en su gobernante, Josué. Y principalmente, ahorita que estamos, es un derecho, el derecho humano que nosotros tenemos, el de seguridad, la seguridad en nuestro contorno, en nuestra sociedad. La pérdida de confianza del gobernador. Entiendo también que, y se lo comento a todos, esperábamos un gobernante o un gobierno distinto, porque emanado de la izquierda, del grupo de Regeneración Nacional, y donde hubo mucha publicidad en relación al tema. Personalmente, al doctor Rubén Rocha Moya, me tocó conocerlo como rector, siendo yo consejero universitario, una persona muy preparada en los temas de educación, porque pues, el tema principal de él es la educación, tan es así que cuando llegó al Senado fue el presidente de la Comisión de Educación y hablaba sobre estos temas. Creo que todos los sinaloenses esperábamos, porque es el maestro, porque así lo conocemos en la universidad. El maestro Rocha es carismático, es un tipo que tiene mucha experiencia
como maestro, como delegado, como sindicato, secretario general del sindicato, después como secretario de rectoría, posteriormente rector, posteriormente asesor de gobiernos, porque de varios gobiernos fue asesor de gobernadores, con una preparación académica, esperábamos lo mejor de él, ¿no? La pérdida de confianza principalmente, entiendo que quiera hacer, cambiar cosas porque de eso lo vimos, queriendo cambiar cosas que estaban mal dentro del gobierno de Sinaloa, y la verdad que lo valorábamos, pero ya cuando se empezó a meter a cuestiones ya muy políticas y directas, hasta personales, licenciado Alejandro, con el presidente municipal de Culiacán, con el presidente municipal de Mazatlán, para posteriormente meterse con los de la CENTE en estos fideicomisos escondidos que no sabemos qué pasó con la sección 53 y 27. Se metió también con los comerciantes del centro que pedían cosas y que el presidente municipal no se les autorizaba. Se metió invadiendo competencias pues que no era su facultad. Se metió también con los medios de comunicación, porque sabemos que hay principalmente 4 medios de comunicación. Doctor José, una disculpa, tenemos que conectar aquí de manera inmediata a otra reunión que vamos a tener de 11 a 12. Está muy sabroso el tema. Me gustaría tenerte en otra emisión del Cuarto Pulso para desarrollarlo. Si tú tienes a bien aceptar esta invitación, yo iba a concluir que sí, fue muy bueno, pero que el poder finalmente se le metió el chamuco con el poder al gobernador. Lamentablemente tenemos que conectar ahorita ya directamente con otro evento que tenemos. Josué, amigo, muchísimas gracias por siempre estar dispuesto con la comunidad jurídica a compartir tus conocimientos y tu experiencia. Estamos muy agradecidos. Licenciado Julio Castro, como siempre, muchas gracias. Doctor Alejandro Alcocer Herrera, tenemos que retirarnos, ya me están aquí presionando. Despídanse, por favor. Tengan todos muy buen sábado y muy buen fin de semana, y nos vemos pronto para analizar esto mejor todavía. Julio Castro. A nuestros observadores, pues que tengan un buen fin de semana y nos vemos aquí el próximo sábado para continuar desentrañando todas estas cuestiones que pasan. Todas estas madejas. Adelante. Las madejas. Muchas gracias a todos y muchas gracias, licenciado Julio, por la invitación, y claro que estamos dispuestos a colaborar con ustedes. Un saludo a todos sus seguidores y gracias por la invitación, por esta plática, charla. Decirles a todos quienes nos ven y nos escuchan sábado tras sábado, que son ustedes los que tienen la mejor opinión. Hasta el próximo sábado.